Buenos días, jóvenes, señoritas. ¿Cómo se encuentra ese poderoso cuarto A de medicina? ¿Han ganado los campeonatos o no han ganado? ¿O siguen todavía los partidos? Se ha suspendido el Hola, campeonato, Luis. hola, Díaz. Johannes. ¿Sigue No me todavía, no, dejan los ganar. partidos? Em, yo estoy viendo últimamente las Olimpiadas de Tokio, las grabaciones que existen en YouTube. Y yo veo a los jóvenes, a los atletas y a las atletas realmente con cuerpos bien preparados, ¿no? A esos atletas varones altos, musculosos, en todas las competiciones, ¿no? Las señoritas eh, igualmente altas, pero con un cuerpo muy bien formado. ¿Y por qué? ¿No? ¿Cómo han llegado a eso? Miren ustedes, a competir en el más grande, más alto nivel de atletismo del mundo, ¿no? Pues con sacrificio, con esfuerzo, sacrificio, esfuerzo. Para llegar a eso, sacrificio todos los días. No es, puede ser chanchullo y listo, sino que ahí no se puede ser chanchullo, ¿no? Es sacrificio. Y lo mismo ustedes, jóvenes, van a ser médicos, políticos, con sacrificio, ¿no? No me quejo del curso de ustedes, tiene buen nivel, pero a seguir sacrificándose porque la competición es bien fuerte, muy fuerte en el mercado laboral. Entonces, solamente, aunque no me digan que no, aunque me digan que no, los mejores triunfan siempre. Entonces, ¿alguna novedad que comentar? ¿Han leído los periódicos o no? ¿Para qué los periódicos? No sirven, solamente chatear, nada más. Eh, Deben leer los periódicos siempre, son noticias ¿no? Del mundo, del país, de la región, eh, noticias universitarias, noticias sindicales, noticias políticas. Deben estar siempre al tanto. ¿No? Como futuros conductores del país, de las noticias siempre tienen que leer. De lo que yo puedo rescatar de las noticias, aparte de esa confrontación siempre que siempre hay, en su momento vamos a estudiar esa confrontación, ¿ya? Y ya estamos terminando el programa. Eh, Sobre hubo golpe o, o fraude, ¿no? Esa contradicción vamos a estudiar, ¿ya? Desde un punto de vista, primero neutral, para que ustedes, como futuros políticos, también entiendan una visión neutral que es muy necesario. Después, ¿no? Otro aspecto otra noticia que me llama la atención es que el día antes de ayer, los norteamericanos abandonaron completamente Afganistán, ¿no? Miren, estamos en el siglo XXI, siglo de, de la tecnología, ¿no? Aunque he visto mis jóvenes estudiantes, me van a enseñar a manejar tecnología, ellos deben dominar. Cuando he visto que, no, a mí me están preguntando, ¿cómo se hace esto? Pero en el caso de ustedes, cuarto, no me quejo tampoco de eso. Entonces, después de 20 años de colonialismo, los norteamericanos se han salido como el perro se sale con el rabo entre las piernas. Así han salido los norteamericanos antes de ir. Completamente han abandonado Afganistán, ¿no? Claro, ellos han ido a conquistar Afganistán, imagínense colonialismo en siglo XXI, ¿no? No, tenemos que defender a las mujeres, esos talibanes las chicotean en la calle, no les dejan andar con la cara descubierta, todo negro tienen que vestir, no, estamos yendo a liberarles, ¿no?
20 años de colonialismo, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la razón? El petróleo, la riqueza de Afganistán. Y más bien que han salido como han salido, ¿no? Han llegado, hemos ganado la guerra, ¿no? A los talibanes, el ejército más poderoso del mundo, pero el ejército más poderoso del mundo ha salido completamente derrotado. Ahora el poder está en las manos de los talibanes, ¿no? Van a formar el Estado Islámico. Después, si ustedes quieren, pueden conversar esa opresión que existe, esa discriminación que existe con la mujer, ¿no? En el mundo árabe, fundamentalmente en el mundo islámico. Muy bien, juventud, como no dicen nada, yo nomás hablo, entraremos al estudio que nos corresponde. Dicen una pregunta. Adelante, adelante, adelante. ¿Usted por qué cree que se salieron los estadounidenses? ¿Por miedo o por estrategia política? A los norteamericanos, ¿Se fue por miedo o por estrategia política? eh, mira, el ejército más poderoso del mundo, lo es, el más poderoso del mundo. No sé cuántos miles de millones invierten para, para comprar armas, ¿no? Y además invierten en investigación tecnológica, el ejército norteamericano. Ha perdido, la primera guerra que ha perdido ha sido con Vietnam, ¿no? Con Vietnam. Entonces, ¿y por qué ha perdido la guerra con Vietnam? ¿No? En realidad, el pueblo norteamericano estaba harto de la guerra, ¿no? Imagínense ustedes, yo padre de familia, mi hijo tiene 18 años, ¿con qué esfuerzo le he criado? 18 años, ¿a dónde iba? A la guerra, ¿no? Y con probabilidad de ya no regresar. Entonces el pueblo norteamericano se calentó, dijo, ya, paren esa guerra, ¿no? Y tuvieron que salir, ¿no? Derrotados también, ¿no? Militarmente derrotados, porque no podían tampoco ganarles, la presión norteamericana, ¿no? Algo de eso ha debido suceder ahora, ¿no? Aunque ahora el ejército norteamericano es profesional, ya, creo que ya no hay servicio militar, ¿no? En Norteamérica, todo es pagado. Pero me parece que han salido derrotados. No es para mí una estrategia, ¿no? Sino que ya no podía aguantar Estados Unidos esa guerra. Y hay algo que es una gran verdad. ¿Han leído ustedes a Enrique Dussel? ¿Han escuchado? ¿No? ¿Qué dice Enrique Dussel? ¿No? Cuando el pueblo se levanta, no hay poder militar que enfrente a ese pueblo. Y eso es lo que ha pasado en Afganistán. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo te llamas? Te voy a anotar por participación. Juanes Mamani Gómez, dicen. Juanes Mamani. Ajá. Muy bien. Gómez. Medicina. Siempre yo anoto a los jóvenes que participan, ¿no? Y por eso tienen 15 puntos más. Gracias, Liz. Porque a lo que tengo Eh, entendido, dicen, en Afganistán se quedó solo Rusia, ¿no? Su embajada está de Rusia ya. Ellos no salieron. esa es, esa es la geopolítica, ¿no? La geopolítica. En este momento, no se puede decir que Estados Unidos domina el mundo, ¿no? El dominio del mundo, geopolíticamente hablando, está en Estados Unidos, ¿no? Está en Rusia, está en China, ¿no? Esos son las tres cabezas de dominio. Bueno, tienen sus propios objetivos estratégicos militares, ¿no? Y claro, Rusia se ha quedado, ¿no? Eh, claro, en esta guerra entre Afganistán y Estados Unidos, ¿a quién iba a apoyar Rusia? ¿No? A Afganistán, por supuesto, ¿no?
Entonces sí se han quedado los rusos como una parte de su política de geopolítica. Yo les digo, a ver, ¿cuál es el territorio vital de Chile? ¿No? Hablando geopolíticamente, ¿no? La doctrina militar, esa es la doctrina militar, ¿no? La geopolítica, el territorio vital para Chile. ¿No? Para la geopolítica chilena, el territorio vital para Chile es Bolivia, territorio boliviano. ¿No? Mm, de todo lo que hemos estudiado se puede intuir cómo ha intervenido Chile en la política nacional, ¿no? Primero, derrocando al mariscal Andrés de Santa Cruz, ayudando a que, ¿no? Porque Santa Cruz iba a construir un estado mucho más fuerte que Chile, ¿no? Ayuda a que se invade territorio boliviano, el ejército chileno, con ayuda de la traición de los bolivianos, no de los bolivianos, sino de esa oligarquía boliviana, de esos, ¿no? De esos doctores guairalevas que los llamamos, ¿no? Entonces, la influencia de la política chilena es bien importante. Decía el padre del nacionalismo chileno, Diego Portales, Bolivia y Perú juntos siempre serán más grandes que Chile. Por tanto, debemos destruir esa confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y lo hicieron, ¿no? Y así. Entonces, siempre ha estado, ¿no? Chile metido en la política boliviana. ¿Por qué? Porque consideran a nuestro territorio como territorio vital, ¿no? Eh, nos han, en realidad nos han arrebatado el mar, ¿no? Y, pero ¿quiénes se han hecho arrebatar el mar? No nosotros, ¿no? Sino esa oligarquía minera de La Plata, ¿no? Eso hemos estudiado, ¿no? Cómo la oligarquía minera, los patriarcas de La Plata, ¿no? Termina la guerra, inmediatamente van donde Chile, a los chilenos, digo, seguiremos negociando, ¿no? Aquí no pasó nada, ¿no? Queremos seguir exportando nuestros minerales por el territorio que nos han arrebatado. No, no, nosotros no. Cuando dice Zabaleta Mercado, un país no puede vender, no puede perder el mar, así nomás, ¿no? El país prefiere desaparecer como país antes que perder el mar. Pero en el caso de esta oligarquía, más importante eran sus negocios que Bolivia. Muy bien, entraremos ahora al estudio del movimiento al socialismo. Este es el último tema, ¿no? Del plan curricular, ¿no? El movimiento al socialismo. Pero vamos a estudiar después de esto el proyecto que tiene el movimiento al socialismo, el Partido Comunidad Ciudadana y el Partido de Podemos, que son los más importantes que están en el Parlamento, ¿no? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿No? Vamos a estudiar, vamos a comparar los proyectos políticos, siempre desde un punto de vista científico, ¿no? Nada de dogmatismo, nada, esta es la verdad, yo tengo la verdad siempre, nada de eso. La ciencia no tiene la verdad, ¿no? Sí, la ciencia tiene la verdad, pero relativa, ¿no? Dice 2 más 2 es 4, no, no dice 2 más 2 es 4, listo, es 4, ¿no? No dice 2 más 2 es 4 en estas condiciones. Probablemente, muy probablemente que sea 4, dice, ¿no? No dice, bueno, la ciencia es más cautelosa, nunca es dogmática. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir del movimiento al socialismo? Para muchos, la revolución democrática cultural del movimiento al socialismo es incluso más profundo que la revolución del 52, ¿no?
y tiene un alcance mucho más lejos, ¿no? A ver, veremos, las cosas son bien complejas, ¿no? La política. Si la política fuera fácil, fácilmente solucionaríamos los problemas políticos, económicos del país, ¿no? Entonces, a ver, la primera pregunta al estudiante que me diga, al primer estudiante, ¿qué quiere decir IPSP? Eso es cultura política. Flor, a ver, Hensi, Integración para la para la soberanía de los pueblos, doctor. ¿puedes repetir, por favor? Y, para la soberanía de los pueblos. Es IP, Instrumento. IPSP. Instrumento político para la soberanía de los pueblos, dice. El instrumento político por la soberanía, para la soberanía de los pueblos. Sí. Te has ganado 5 puntos. Entonces, movimiento al socialismo, el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Desde el punto de vista científico, la política se estudia como hemos venido estudiando, con el sistema modular, ¿no? El sistema modular. ¿Qué dice el sistema modular para entender la política? Dice, lo primero que hay que estudiar en una coyuntura política de cualquier país, ¿no? Para conocer la política de ese país, tenemos que estudiar el discurso, ¿no? ¿Qué importancia tiene el discurso, ¿no? El discurso es vital. ¿Por qué? Por ejemplo, decía Lenin, el fundador del socialismo soviético, ¿no? Si la mayoría de la población está convencida para llegar al socialismo, se puede hacer el socialismo. Si la mayoría no está convencida, no se puede hacer. Esa es la importancia del discurso. Convencer, ¿no? Convencer a la mayoría de la población, ¿no? Entonces, y como dice Enrique Dussel, el discurso tiene que ser también factible. No podemos soñar algo que se sueña, no es factible, entonces no se puede hacer política. En política las cosas tienen que ser factibles. El discurso, ¿no? Primero nos hacemos la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los alcances del discurso del movimiento al socialismo en la crisis de la democracia pactada? ¿No? Entonces, esa es la pregunta de investigación, ¿no? Y ya saben ustedes que yo de aquí saco las preguntas para el examen. Pero ustedes tienen que estudiar no tanto por el examen, sino porque les apasiona la política, ¿no? Así como les apasiona la medicina, la política también les tiene que apasionar. Solo así vamos a construir una Bolivia que supere a Chile, que supere a Perú, ¿no? Entonces, es bien importante la política, no seguir atrasados como hasta ahora. Entonces, ya tenemos la pregunta de investigación. A ver qué dice el discurso. Dice el discurso, dice, ¿no? La revolución del 52, ¿no? Con esas reformas profundas que tuvo el Estado boliviano, el Estado del 52, nacionalizó las minas, reforma agraria, ¿no? A los varones del estaño le hemos quitado, ¿no? La fuente de su riqueza que no servía para el país. Esa riqueza se iba al exterior, servía a Norteamérica, a Inglaterra, pero no al país, ¿no? Entonces no sirve, hay que quitarles las minas. Se les quitó las minas, ¿no? Se hizo la reforma agraria, ¿no?
hasta el 52, ¿no? Era una esclavitud de las naciones originarias por un pedazo de tierra para vivir, ¿no? Esto hemos estudiado, ¿no? Cómo los hacendados no solamente les hacían trabajar a la fuerza las tierras de los hacendados, sino que también sus mujeres, sus hijas, tenían que servir como sirvientas en la casa del hacendado, ¿no? Entonces, eso con la revolución del 52 cambia, una revolución profunda, ¿no? La reforma agraria, la tierra para quien la trabaja, ¿no? Se hace una reforma de la educación, por supuesto, ¿no? La educación para todos, ¿no? Por lo menos la educación primaria obligado para todos, ¿no? Y el voto universal, ¿no? Esto es clave. No es nomás decir, voto universal, todos pueden votar, sí, no es, sino que hasta la revolución del 52, ¿no? El Estado boliviano estaba formado por ciudadanos que sabían leer y escribir y tenían una renta determinada, ¿no? O sea que los pobres no podían ser ciudadanos, no eran considerados ciudadanos. Los que no sabían leer y escribir tampoco eran considerados ciudadanos. Solamente este grupito de doctores guairalevas se apropia del Estado boliviano, ¿no? Y han disfrutado, ellos sí que han disfrutado de Bolivia. En cambio, el pueblo estaba pues sometido a esta dictadura. Entonces dice el discurso del movimiento al socialismo. La revolución del 52 hizo grandes modificaciones, hizo una revolución que ha cambiado la estructura del país. El país se ha modernizado, ¿no? Se ha modernizado, pero no ha logrado modificar las condiciones de vida de la población boliviana, ¿no? Seguimos viviendo en medio de la pobreza, ¿no? Si vamos al campo, vemos a los más pobres, ¿no? Y entonces tenemos que modificar esa situación, dice el discurso del movimiento al socialismo. Y dice 20 años de neoliberalismo, ¿no? Recuerden el tema anterior, el neoliberalismo, ¿no? 20 años de neoliberalismo no ha conducido al país al desarrollo económico como nos han dicho los neoliberales, ¿no? Dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar, dejar hacer, ¿no? Lo único que han conseguido es vender las empresas públicas en manos privadas, ¿no? Nada más, ¿no? Por tanto, dice el discurso del movimiento al socialismo, ya no más política neoliberal, ya no más venta de las empresas públicas, vamos a recuperar las empresas públicas para el Estado boliviano. El Estado debe intervenir en la economía, ¿no? El Estado debe intervenir en la economía. Existen estudios científicos. El neoliberalismo está muy bien para Estados Unidos, está muy bien para Europa, ¿no? Son países inmensamente ricos, ¿no? Por eso digo, vayan ustedes, conozcan Europa, conozcan Estados Unidos, ¿no? Inmensamente ricos, para ellos está bien, ¿no? Dejar pasar, dejar hacer, que la empresa privada tenga libertad de funcionamiento, ¿no? Pero no para los países atrasados y pobres, ¿no? Los países atrasados y pobres necesitan la intervención del Estado. El Estado va a conducir al desarrollo nacional, ¿no? No la libertad de mercado. Ese es el diagnóstico del movimiento al socialismo. O sea que el mercado tiene que ser sustituido, ¿no?, en la asignación de los recursos por el Estado.
¿no? Seguimos con la desigualdad, la discriminación, en vez de mejorar, se ha profundizado y ha aumentado el colonialismo neoliberal. Esto del colonialismo es bien importante, ¿no? Hasta ahora seguimos con ese colonialismo. Tan fuerte ha penetrado la colonia, ¿no?, en nuestras conciencias, que hasta ahora, ¿no? Así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy blanquito, cuidado. Yo no soy, ¿no? Así, boliviano nato, ¿no? Cuando van a inscribirse para sacar su carnet de identidad, les preguntan, ¿no? ¿Usted con qué nacionalidad se identifica? Les dice, ¿no? Yo soy mestizo, por si acaso. Soy blanquito, ¿no? Y claro, pensamos en el idioma del del, de la colonia, ¿no? De los colonizadores. En ese idioma pensamos, ¿no? Y tenemos una religión de los colonizadores, ¿no? Seguimos con el colonialismo. Y según el discurso del movimiento socialismo, eso hay que vencer, ese colonialismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta, ¿no? A la propuesta, bueno, vamos a crear un Estado fuerte, un Estado plurinacional y un Estado comunitario, ¿no? Esto de plurinacional ya lo ha manejado el Estado neoliberal, ¿recuerdan? ¿No? Ya ellos Bolivia es un Estado pluricultural, decían, ¿no? O plurinacional, que viene a ser casi sinónimos, ¿no? Y dice, esto de comunitario es nuevo, ¿no? Un Estado comunitario, ¿no?, que proteja a las comunidades, ¿no?, a la cultura comunitaria, ya no más capitalismo, no intereses privados. El capitalismo se basa en eso, ¿no? El interés privado de los empresarios, el interés privado, ¿no? Eso mueve, dicen los profesionales orgánicos de los capitalistas, ¿no? Entonces, no, el cambio dice, no, vamos a crear un Estado plurinacional y comunitario, ¿no?, que defienda a las comunidades, que nosotros aprendamos, ¿no?, de las relaciones de producción y social comunitarias, ¿no? Esto es bien importante porque desde que se funda Bolivia como Estado nacional, ¿no?, las comunidades han sido perseguidas, ¿no? Recuerden lo que decía René Zabaleta Mercado. El ejército boliviano, en vez de pelear con los enemigos externos, hacía la guerra a las comunidades nacionales, ¿no? A punta de bala les expulsaba de sus tierras comunitarias. ¿Para qué? Para entregar a los hacendados. Esa es la historia triste de Bolivia, ¿no? Entonces dice, no, a partir de ahora no, más bien vamos a proteger a las comunidades. Y claro, tenemos que construir una Bolivia digna, soberana, productiva y democrática, ¿no?, mediante la participación del Estado en la economía, también la participación de los intereses privados. También son necesarios las empresas privadas, ¿no? También, por supuesto, las empresas comunitarias, ¿no?, o las mixtas, ¿no?, que sea privado estatal, privado comunitario, pueden ser también, se va a proteger, ¿no? Necesitamos de todos. Ese es el discurso, ¿no? Y ese discurso penetra, ¿no?, penetra en la mayoría de la población. Por eso actualmente, hasta ahora, el discurso del MAS es dominante en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿no?, la respuesta a la pregunta de investigación, ¿no? Claro, ¿de dónde sale ese discurso, ¿no? Los discursos no salen de la cabeza, ¿no? No salen de la cabeza.
entran a la cabeza, ¿no? ¿De dónde entran? Justamente de los fenómenos, de los problemas sociales. Entonces, dice, claro, las marchas, las movilizaciones, los cabildos, los bloqueos, los avasallamientos lograron gran parte, ¿no?, de estos requerimientos, ¿no? Entonces, eso, es decir, el origen de ese discurso justamente son las marchas, las movilizaciones, los cabildos, los bloqueos, los avasallamientos. Así se ha ido formando ese discurso. Y claro, ese es el alcance, ¿no?, del discurso del movimiento social profundo. Es realmente profundo, ¿no? Tenemos que construir un Estado plurinacional, ¿no? ¿Cómo se construye el Estado? ¿No? A ver, les pregunto, ¿cómo se construye el Estado? Ya, futuros políticos tienen que saber, ¿no? Van a construir estados también ustedes. Tienen que ser médicos políticos, ¿no? Caramba, el sueño de los trabajadores mineros, ¿no? Mis profesionales, mis médicos tienen que ser políticos también. No pueden ser solamente médicos, ¿no? Y justamente ya les he contado, ¿no? Si quieren ser médicos nomás, ingenieros nomás, 11 universidades solamente enseñan medicina, ingeniería, no como nosotros, médicos, ingenieros, políticos. ¿Cómo se forma el Estado? A partir de una constitución política, ¿no? Diseña el Estado, la constitución política. Recuerden ustedes, el Estado conservador, discurso conservador, que deriva ese discurso en un Estado conservador, ¿no? Discurso liberal, deriva desemboca ese discurso liberal en un Estado liberal, ¿no? Discurso de la revolución nacional, ¿no? Desemboca en el Estado de la revolución nacional, ¿no? Igualito aquí, ¿no? El discurso del movimiento al socialismo, ya hemos estudiado ese discurso, ¿no? Desemboca en el Estado plurinacional, ¿no?, que va a ser diseñado a partir de la constitución política del Estado, ¿no? ¿Cuándo se crea, se diseña ese Estado, ¿no? En la Asamblea Constituyente. Entonces, el Estado, los Estados no son uno solo, ¿no?, para toda la vida. El Estado cambia, ¿no? Claro, el Estado que no cambia es el Estado de Estados Unidos, ¿no? En Europa cada vez han cambiado, ¿no? Han hecho guerras, entre ellos se han hecho guerras inclusive, ¿no? Pero ¿por qué no cambia el Estado norteamericano, ¿no?, en su diseño? Pero después todo cambia en la vida, ¿no? Porque es un Estado apropiado para el capitalismo norteamericano, ¿no? Ahí todo el mundo está contento con ese Estado, con esa constitución, ¿no? ¿Qué se hace? Enmiendas se hace también, ¿no? Entonces, la pregunta de investigación para el Estado. ¿Cuál es el tipo de organización política a darse con el proyecto del movimiento al socialismo en funciones de gobierno? ¿Cuáles los cambios con relación a la organización respecto al estado anterior? ¿No? Esas son las preguntas de investigación que vas a intentar responder explicando todo esto. El Estado tiene que ser un Estado participativo, incluyente, ¿no?, que se asiente en el poder democrático emergente del proceso reivindicativo de los pueblos indígenas, originarios campesinos y los movimientos sociales, ¿no? Este es el bloque de poder, ¿no? El bloque de poder.
¿no? Entonces tiene que ser un Estado popular, en síntesis, ¿no? Que, que un Estado de las naciones originarias, de los movimientos sociales. Bueno, el autor dice que hay cierta atipicidad en en el diseño de la constitución política del Estado plurinacional, porque hay una redundancia de términos, dice, ¿no? Esto lo dice un experto en constitucionalista, ¿no? ¿En qué consiste esa redundancia? Dice, por ejemplo, Estado unitario, social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático y con autonomías, ¿no? Dice, hay una tautología de conceptos, que son conceptos equivalentes o afines, ¿no? Esa es una observación que hace el autor, ¿no? La tautología de los conceptos en la misma constitución política del Estado. Así está, ¿no? ¿Y cómo se va formando ese Estado, no? Ese Estado es descolonizador, ¿no? Es comunitario, se abre a la participación y control social, asume el pluralismo autonómico, la equidad y la alternancia de género, ¿no? Aquí hay que reconocer en estos 14 años de gobierno, ¿no? La mujer ha adquirido mucho poder, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Yo me alegro por mi hija, ¿no? Eh, Antes no, pues, antes la mujer no era reconocida en sus derechos, ¿no? Ahora tiene mucho poder la mujer, ¿no? Así seas ministro, igual la mujer te puede hacer denunciar. Después podemos hablar sobre el poder de las mujeres. Un Estado centralista, dice además, ¿no? Centralista. ¿Saben ustedes que la contradicción del Estado boliviano, las contradicciones históricas, ¿no? Son Estado y naciones, ¿no? Eso, el proyecto del movimiento al socialismo, con la incorporación de las naciones al Estado plurinacional, intenta resolver esa contradicción entre Estado y naciones. Pero la otra contradicción importante que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Es la contradicción entre el Estado y las regiones, ¿no? Las regiones, mire usted Santa Cruz, ¿no? No queremos nosotros más autonomía, ¿no? Bien, y ahora nos elegimos al gobernador, tenemos una asamblea de la región, ¿no? Asamblea para la región tenemos, pero nosotros queremos profundizar, ¿no? Y, bueno, es la contradicción entre Estado y regiones. Que aquí un poco el Estado plurinacional justifica el centralismo, ¿no? Justifica. También, ¿no? En estos años se ha dado lugar a una descentralización, ¿no? Por eso ahora se elige a los gobernadores, se elige a la asamblea, pueden, ¿no? Gobernarse de manera autónoma, ¿no? Las regiones. Pero, ¿en qué consiste la justificación del centralismo? ¿Sí? Dice, el Estado controla el excedente económico y lo reinvierte productivamente, ¿no? Promoviendo la inversión externa bajo condiciones de control estatal, ¿no? Aquí hay una palabra que hablaban los gobernantes: nosotros queremos socios, no queremos explotadores, ¿no? Entonces, y así se promueve
la inversión externa en los sectores estratégicos, ¿no? Quieren venir a trabajar, muy bien, pero en condición de socios, no en condición de colonizadores. Entonces, ¿cuál es la justificación? Que el Estado va a concentrar la riqueza y va a distribuir productivamente esa riqueza. ¿A dónde? A las regiones, ¿no? Y a las universidades, a todos los que necesitan recursos estatales. Y claro, nos vamos a desprender de la lógica capitalista, ¿no? Desde que se funda Bolivia hasta incluso la revolución del 52, pasando por los gobiernos militares, ¿no? Siempre estuvo presente la lógica capitalista. Tenemos que alcanzar el desarrollo económico, social del país, aumentando la producción capitalista, ¿no? A los capitalistas nacionales y, por supuesto, con los capitalistas extranjeros, ¿no? Ese es el discurso, ¿no?, de la lógica capitalista, ¿no? Ahora dice, nos vamos a desprender de esa lógica, ¿no? Vamos a introducir expansivamente la lógica del valor, de uso, de la satisfacción de necesidades, de fundamento comunitario y comunista como principio rector de las actividades económicas, ¿no? Esta es la lógica que está inmerso en el discurso del movimiento al socialismo y se conforma un Estado para esto, ¿no? Para eso, ¿no? Se desprende de la lógica capitalista, ¿no? Ahora vamos a trabajar con las comunidades, ¿no? Y vamos a tener un horizonte en donde podamos, ¿no?, alcanzar una mejor distribución de la riqueza con un socialismo, aquí pone comunista, ¿no? También podemos discutir después eso si gustan. Listo, las respuestas a la pregunta de investigación. El Estado se abre a las nuevas visiones de lo político como algo natural al ser efecto y no causa de los procesos de la base social. Aquí es bien importante, ¿no? Este Estado plurinacional es un efecto, ¿no?, de los procesos sociales de Bolivia, ¿no? Se alejan del nacionalismo revolucionario, de la democracia pactada, del poder imperial norteamericano para acoplarse al discurso socialista. Bueno, eso es en cuanto al discurso, al Estado, ¿no? Y vemos aquí a las organizaciones sociales que vamos a estudiar. Eso es justamente la base del Estado plurinacional, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar en mi juventud con la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ¿no? Fui proyectista, hacía proyectos para la Confederación. Entonces conozco muy bien a la Confederación de Campesinos, ¿no? Ya vamos a entrar al estudio de los partidos políticos, organizaciones, pero en la próxima clase. Son bueno, se cumplió casi la hora y ahora les llamo lista, ¿no? Estudien, muy bonito, van a ver, mejor es leer el texto. El docente les introduce, ¿no? Pero ¿cómo se consolida ese conocimiento? Se amplía el conocimiento leyendo el texto. Y el texto está en el Moodle, está íntegro, ¿no? Entonces, lean, jóvenes, y es para ustedes. Muy bien, como siempre, no hay preguntas porque han entendido todo. O no hay preguntas porque no han entendido nada. Lice, tengo una duda. A ver, adelante, María Elena. No Adelante. sé si me queda bien, pero
los que eran los doctores Guainas eran los bolivianos, dice. Tengo esa duda, no le he entendido muy bien. Los doctores Guairalevas. Sí, exacto, los doctores Sí. Guainas. Los doctores Guairalevas, ¿no? Cuando se funda el Estado Nacional, cuando se funda el Estado boliviano, ¿quiénes son los que fundan el Estado boliviano? Son los patriotas de la independencia, ¿no? Juan Azurduy de Padilla, el Moto Méndez, Miguel Lanza. Bueno, les he prometido regalarles un libro, ¿no? De eso no me olvido, ¿no? Fui a buscar ese libro. No, lamentablemente no encontré, ¿no? El libro de lectura obligatoria. Y estoy pensando, ¿a quién le voy a regalar ese libro? Al que tenga mejor nota en esta materia. Es cómo se funda el Estado boliviano, ¿no? Ellos son los que han peleado por la independencia de la patria, ¿no? Pero quienes se apropian de ese Estado, los doctores Guairalevas. ¿Y quiénes son los doctores Guairalevas? ¿No? Claro, bolivianos, ¿no? Bolivianos que se han enriquecido en la colonia, ¿no? Eran mineros de la colonia, terratenientes de la colonia, comerciantes de la colonia, ¿no? Ellos sabían leer y escribir, ellos tenían rentas, ¿no? Se apropian del Estado boliviano. En cambio, los mártires de la Guerra de la Independencia, prácticamente de 111 cabezas que ha tenido la Guerra de la Independencia, ¿no? Apenas 9 sobreviven, ¿no? Entonces, en cambio, los doctores Guairalevas estaban, pues, a ellos no habían sufrido las consecuencias de la guerra, ¿no? Se apropian. Expulsan a Sucre, ¿no? Sucre era defensor justamente de los mártires de la revolución de la independencia, ¿no? Sucre. Pero a Sucre lo expulsan. Sucre se escapa por la puerta trasera, si no lo iban a matar a Sucre, ¿no? Ahora el padre de la patria, desfilamos, nos hacen desfilar, ¿no? Ante la imagen de Bolívar y Sucre. Pero a Sucre casi lo matan los doctores Guairalevas. Se escapa Sucre. Y después en Quito ya lo matan, ¿no? Así había una oligarquía internacional nativa. Entonces, esta democracia guairaleva, ¿no? Se reproduce en Bolivia, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta democracia guairaleva, ¿no? Estos doctorcitos realmente dominan el país, ¿no? La historia es bien interesante, ¿no? Pero al final se imponen con los conservadores, con los liberales, con los republicanos, se imponen. Eran bolivianos, efectivamente bolivianos, ¿no? Eran nativos, pero bolivianos de nacimiento, pero colonizadores de aquí, ¿no? No, qué cosa, quechuas, no, quechuas no, aymaras no, ¿no? Capitalismo, eso vamos a imponer, ¿no? Y así hasta la revolución del 52. Y la revolución del 52 es verdad lo que dice el discurso del movimiento al socialismo, tampoco ha solucionado, ¿no? Hizo grandes transformaciones, pero seguimos siendo pobres, seguimos siendo discriminados, ¿no? Y esa es eran pues bolivianos, pero bolivianos de nacimiento, pero bolivianos de mente y de corazón extranjeros eran. Muchas gracias por la pregunta, María Elena Marín. Entonces, les llamaré lista y nos vamos a tomar nuestra Sahara hora. Han estado en Cochabamba, conocen ustedes, ¿no? Cochabamba sí que no perdona, los cochalos no perdonan su Sahara hora. Yo tengo varios amigos de años en Cochabamba, ¿no? El actual rector de la Universidad de San Simón
un amigo muy estimado, ¿no? Me ha alegrado bien harto que haya llegado al rectorado de San Simón, Julio Medina. A ver, atienden a la lista, por favor. Adrián Luis Nathaniel. Luis, ya, política, ¿qué es eso? Dice. Alaca Yasmín. Yasmín, Presente. muy ¿En qué bien, es? Yasmín. Halcón Keila. Keila, Presente, licenciado. muy bien, Keila. Alfaro Carlos. Presente, Muy Licen. bien, Carlos. Anguela Din. Anse Celina. Cecilia, Celina. dicen Muy bien, presente. Celina. Cecilia. Perdón. Ya estoy ciego. Cecilia, sí, tienes razón. Araníbar Gilda. Gilda. Muy bien, Presente, Lice. Gilda. Muy Presente. bien. Arispe Hugo. Buenos días, Lice. Arispe, muy Presente. bien. El Hugo. anterior no me ha tomado asistencia. Perdón. Buenos Tienes. días, Lice. Presente. Buenos días. Sí, La anterior eso. semana no has venido. No, mi señal, Lice. No he podido a tiempo decir presente. Pero usted Eh, sabe qué pasa. Sí, gracias, claro. Lice. Sí, pasas clases. Pasas. A ver, seguiremos con la lista. Ábalos Evelyn. Presente, lice. Evelyn. Muy Presente. bien, Evelyn. Bazientos Nicolás. Nicolás. Presente, Licen. Bien, Nicolás. Caiguara Wilber. Wilber. Muy bien, Wilber. Cala Licenciado, Grover. Besíos no me llamó. Presente, De Dios, licenciado. Carmen. Creo que no. Sí, presente, Ya, muy licenciado. bien, señorita. Muchas gracias por el reclamo. Caiguara Wilber. Está, ¿no ve? Wilber. Yo, licenciado Silvia Calán. No, después, Calani. Cala Ya. Grover. Ya. Silvia Calani. Sí. Calani Cruz Silvia Eugenia. Presente, licenciado. Bien. Lice, licenciado, presente, te dije, Lice. Cala Cala Basildo Grover. Grover. Sí, está bien, Sí, sí. Grover. Está bien. Gracias, Lice. Ya. Está bien. Casión Marcelo. Marcelo. Presente, Lice. Muy bien, Marcelo. Chaira Braulio. Braulio. Presente, Licen. Muy Presente, bien, Licen. Braulio. Chambi Daniela. Daniela. Buenos días, licenciado. Buenos días. Presente, licenciado. Bueno, sí. Muy bien, Daniela. Chiri Víctor Hugo. Víctor Hugo. Presente, Chiri. doctor. Víctor Hugo. Aquí dice Fabri, dice. Pero debe ser Víctor Hugo, ¿no? ¿Es Víctor Hugo? Bueno, Chiri Karen. Sí, doctor. Presente, Víctor Hugo, presente. Muy bien, presente. Karen. Víctor Choque Hugo, Luis. presente, doctor. Presente, doctor. Víctor Hugo. Víctor Hugo Sí, Chiri, Víctor presente. Hugo. Ya está bien, está bien, está bien. Choque Luis. Presente, Luis. licenciado. Muy bien, Luis. Choque Nilda. Nilda. Choque Luz. Presente, Luz. licenciado. Muy bien, Luz. Choque Naila. Presente, licenciado. Muy bien, Naila. Colque Sharon. Sharon. Colque Elena. Elena. Presente, licenciado.
Muy bien, Elena. Muy bien. Cruz Eileen. Eileen. Eileen, ¿no Presente, está? licenciado. Muy bien, Presente, Eileen. licenciado. Muy bien. Espinosa Michel. Presente, Michel. licenciado. Muy bien, Michel. Presente. Flores Genzi. Presente, Genzi. Lice. Muy bien, Genzi. Gabriel Bruno. Bruno. Bruno ha tirado la toalla ya. García Dana. Dana. Muy bien, Dana. García Wendy. Wendy. García Delia. Presente, licenciado. Muy bien, Delia. Gutiérrez Limber. Presente, Licen. Bien, Limber. Gutiérrez José Enrique. Aquí presente, Licen. Muy bien, José Enrique. Gutiérrez Anaí. Anaí. Presente, Muy lice, bien, presente. Anaí. Gutiérrez Alejandra. Alejandra. Presente. Muy bien, Alejandra. Ezera Jimena. Jimena. Ibáñez Marco Antonio. Presente, Lice. Bien, Marco Antonio. Jorge Yara. Yara. Loaiza Gabriela. Presente, lice. Muy bien, Gabriela. López Zonal. Zonal. Lutino Vilma. Presente, licenciado. Muy bien, Vilma. Mamani Patricia. Presente, Licen. Muy bien, Patricia. Mamani Josué. Josué. Mamani Nancy. Nancy. Presente, licenciado. Muy bien, Nancy. Muy bien. Marca John. John. Muy bien, John. Está bien, John. Marín María Elena. Presente, María Elena. Presente, licenciado. Presente, Muy bien. licenciado. Marca. Muy bien. Marca Acarapi. Ya, está bien, John. Ya te puse asistencia, John. Martínez Jennifer. Ha tirado la toalla también, Jennifer. No, está bien, John, y tienes asistencia. Paco Jimmy. Sí, Paco Jimmy. Paniagua Zoyer. Zoyer. Patsy Jazison. Jazison. También tiró la toalla. Poma Vilma. Vilma. Presente, presente, Muy bien, licenciado. Vilma. Kilo Eric tiró la toalla. Zamírez Benjamín tiró la toalla. Rodríguez Luis. Presente, Licen. Rodríguez Luis. Bien. Rodríguez Luis Fernando. Muy bien. Salvatierra Majer. Majer. Presente, licenciado. Muy Presente, bien, licenciado. Majer. Muy bien. Santander Rosalín. Presente, licenciado. Muy bien, Rosalín. Soto Joel. Joel. Presente, Licen. Muy bien, Joel. Suárez Juan Carlos tiró la toalla. Tola Emilio. Emilio. Uruña Javier.
Presente, Lice. Javier, muy bien, Javier. Vargas Edgar. Edgar. Edgar Vargas. Vázquez Diego. Tiró la toalla. Ventura Eli. Presente, licenciado. Muy bien, Eli. Villalta Edwin tiró la toalla. Vilca Paola. Presente, Paola. licenciado. Muy bien, Paola. Vilca Neisa. Presente, licenciado Muy bien, Vilcapati. Neisa. Yapura Katia. Presente, Yucra licenciado. Zob- Yapura, presente. Yapura, pero dice ahí, Caizana. ¿Cómo es eso? Yapura, ¿Estás en la ventana de Caizana? Algo así tiene que ser. Ya, te voy a poner asistencia, pero la ventana hay que cambiar. Yucra Roberto Carlos. Presente, licenciado. Muy bien, Abandonó, Roberto. licenciado, abandonó. He pasado con Anguela. Lice, no he escuchado, Lice. Ay, Por Zúñiga favor, Lice. Victoria. Victoria. Cabrera Álvaro. Díaz Willy. Choque David. Presente, licenciado. Díaz. Díaz. Muy bien. Exacto, lice. Díaz. Choque David. Salvatierra Luz. Laca Paola. Laura Sergio. Paola, muy bien. Muy bien. Presente, lice. Laca Sergio. Mamani Juanes. Presente, Lice. Muy bien, Juanes. Laura Brian. Brian. Y lice. A ver, ¿quién es? Sergio, Brian, Laura. Sí, lice. Laura. Bueno, voy a ser comprensivo con eso del internet. Ayer yo he sufrido harto también. Cada vez se cortaba. Lice, no escuché yo, Lice. Apellido Laura. Anguela. Por favor, atiendo a Laura. No hay, aquí no tengo ningún Laura. Laura Alíes. Al final es. Laura, Sergio, Ajá. ¿no? Ya, perfecto. Ya, Al final siempre estoy anotado, lice. Otro. Anguela, Lice, Anguela. Anguela. Mamá Nidín. Un ratito. Din Rolando. Otro. Sí, dicen. Presente, gracias, Lice, gracias. Con Caizana. Caizana, no estás en lista. No estás en lista, Caizana. Otro. Otra. Muy bien, jóvenes, señoritas. Iremos a comer nuestra sajla. Ahora, Gerson Paniagua. Paniagua Gerson Zoyer. Ya, ahora sí. Nuestra sajla ahora infaltable como en Cochabamba. Chao, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Sí, Tino. Hasta luego. Bendiciones. Juanes. Hasta luego, Lice.